tema de la sesión del día de hoy se trata de un caso clínico. Es un caso clínico de mucho reto en cuanto al diagnóstico y el manejo. Se trata de un paciente que sufrió politraumatismo y a consecuencia del politraumatismo presentó un síndrome compartimental miofacial en miembro inferior. Para ordenar la sesión del día de hoy, vamos a dividir en los siguientes temas. Vamos a introducir con un caso clínico. Posteriormente vamos a analizar algunos conceptos generales relacionados con el caso clínico. Más adelante vamos a ver el concepto de las lesiones primarias y las secundarias. Y al final vamos a analizar cuáles son los mensajes para llevar a casa. A manera de ilustración, vamos a presentarles un caso clínico. Ese caso clínico me llegó un día de esto en una guardia. Era a las 3 de la mañana y me entra una llamada de que acaba de ingresar al servicio de emergencias un paciente víctima de un accidente vehicular. Se trata de un paciente masculino de 69 años. Él había sido atendido inicialmente en otro hospital, un paciente politraumatizado que le hicieron una cirugía de control de daño, sobre todo a nivel musculoesquelético. Tenía fractura de tibia y peroné. Y el mecanismo aparentemente fue un atropello en vía pública, pero no se aporta más información al respecto. El paciente llega al servicio de emergencias intubado en ventilación mecánica y ese es el estado, un collar cervical con una sonda orogástrica intubado y con bastante cantidad de sangre a nivel de la vía aérea, así como de la cara. Cuando llega al servicio de emergencias, el paciente estaba con una presión de 106 por minuto, estaba en ventilación mecánica a 19 respiraciones mandatorias por minuto y tenía una presión de 89 sobre 57 con una media de 65 milímetros de mercurio. Con esa hemodinamia, a ese paciente se le continuó las medidas de resucitación hemodinámica. En total, al momento de abortar, ese paciente había recibido en su estancia relativamente corta en emergencia del Hospital Calderón Guardia varios bolos que contabilizan alrededor de 1500 cc de solución salina. Sabemos de que durante el traslado pudo haber recibido alguna cantidad también de fluidos, pero no se quedó documentado esta cifra. Y la razón por la cual los cirujanos solicitan sala fue que había sido valorado por ortopedia y se considera que este paciente tiene un síndrome compartimental miofacial. Esa es la fotografía del trauma que tuvo. Se le había colocado en otro hospital unos tutores externos y ese paciente en principio, ese fue el único tipo de cirugía que había sido realizado en el hospital de referencia. Era un paciente literalmente de ortopedia, pero a su llegada se había solicitado valoración por diferentes especialidades y neurocirugía pone una nota de alta, cirugía general de alta y cirugía vascular también de alta. Venía con un collar cervical. Cuando se le realizó la tomografía, se documenta de que no hay listesis cervical, no hay fractura y se consideró de que a nivel cervical había estabilidad. Esta fue la radiografía inicial. Aquí ustedes pueden ver la tabla larga de espalda. No había neumotórax.
Aquí está el tubo endotraqueal, estaba con un tubo que se estaba insinuando hacia el bronquio principal derecho. Esta probablemente sea la razón por la cual se ve mejor aireado el pulmón derecho en comparación con el pulmón izquierdo. Sin embargo, una franca intubación selectiva del bronquio derecho no parece ser. Esta es la tomografía de cráneo. Solamente se aprecia un hematoma aquí subgaleal. No hay sangrado intracraneal. No hay nada que sugiera de que adentro neurocirugía tenga que intervenir. De hecho, fue dado de alta por el servicio de neurocirugía. A las 3 de la mañana valoramos a este paciente y estaba en ventilación mecánica, no tenía soporte vasopresor, estaba recibiendo solución salina a 125 cc por hora y estaba sedado únicamente con midazolam a 6 miligramos por hora en infusión continua. Pero aquí aparece un enredo y el enredo consiste en que el servicio de ortopedia dice que le va a hacer una fasciotomía en miembro inferior derecho, pero que esto es lo único que tiene desde el punto de vista quirúrgico. Aunque el ortopedista realmente no estaba muy convencido de que había que hacer la cirugía. El motivo de referencia del hospital periférico al Hospital Calderón Guardia fue precisamente para el síndrome compartimental, aunque el ortopedista no estaba muy convencido de este diagnóstico. De hecho, como que estaba buscando alguna excusa para no llevar el paciente a sala de operaciones. Con este caso clínico vamos a analizar ciertos aspectos relacionados con el tema central, el síndrome compartimental. Recordemos de que los datos clínicos clásicos del síndrome compartimental se puede resumir en las 5 P, como mnemotecnia: dolor o pain, parestesia, parálisis, palidez y el pulso que se pierde. De esas 5 letras P, las últimas 4 son hallazgos muy tardíos. O sea, el signo más temprano de un síndrome compartimental es el dolor. Es un dolor que es desproporcional en comparación con la magnitud de la lesión externa. Sin embargo, ese paciente está sedado en ventilación mecánica. No podemos valorar la primera P. Tampoco podemos valorar la segunda P. Tampoco la tercera P. Y la cuarta y la quinta P, o sea, la palidez y la pérdida de pulso, son hallazgos demasiado tardíos. En ese momento sí se encontraba con un pulso prácticamente no palpable y había una cianosis importante y frialdad del miembro inferior derecho. Ahora, ¿cómo se puede objetivar el síndrome de hipertensión intracompartimental? Sabemos de que la clínica tiene su tasa de fallo y debemos objetivar mediante la medición de la presión intracompartimental. ¿Cómo medimos la presión intracompartimental? Primero que todo, el paciente estaba así. Cuando se palpa a nivel de la pierna, se palpa los tejidos tensos, muy duros. Y esto nos obliga a descartar la presencia de un síndrome compartimental miofacial. Puede ser por hematoma, puede ser por edema del músculo, puede ser también por isquemia y esto causa tumefacción celular. Lo cierto es que el compartimento anterior es un compartimento altamente vulnerable para el desarrollo de un síndrome compartimental miofacial, porque es relativamente pequeño y la fascia es poco distensible.
razón por la cual habría que objetivar el síndrome compartimental. Recordemos de que el ortopedista como que no estaba muy convencido, a pesar que la referencia por parte de los colegas del hospital regional era porque el paciente tiene un síndrome compartimental miofacial. Para objetivar esto, le medimos la presión intracompartimental previa asepsia y antisepsia y colocando un campo estéril abierto, utilizamos los siguientes materiales. La medición de la presión dentro del compartimento es relativamente sencilla. Los materiales son una jeringa, una llave de 3 vías, un AngioCAD 20, una aguja, ojalá de las agujas pequeñitas, puede ser una aguja negra o como acá, una aguja naranja y una extensión de suero. Esta extensión de suero idealmente debe tener 50 centímetros de longitud. Y también para medir la presión hidrostática necesitamos una regla. El paso número 1 es perforar con un AngioCAD y la punta que se ubique dentro del compartimento. Es importante que se introduzca a la profundidad adecuada, que esté dentro o debajo de la fascia, pero que no quede dentro de una articulación, dentro de, por ejemplo, una grieta de un hueso. Tienen que ser dentro del compartimento miofacial. Y acá ya tenemos el AngioCAD dentro del compartimento miofacial. Y ahora, ¿cómo hacemos para medir la presión dentro de ese compartimento? Conectamos entonces la llave de 3 vías y previamente tenemos que llenar acá este AngioCAD con solución salina. Pero también intencionalmente debemos dejar una burbuja de aire para poder objetivar en qué momento esta burbuja avanza hacia adentro del compartimento. Y ahí ya tenemos todo el sistema. El AngioCAD, una burbuja de aire que se deja intencionalmente, la llave de 3 vías, una jeringa con suero y una extensión. Colocamos luego la extensión de forma vertical y poco a poco vamos a ir inyectando la solución salina. Obviamente al principio la presión de compartimento es mayor que la presión de la columna hidrostática. Entonces la solución salina va a subir por la extensión y no va a entrar. ¿Cómo sabemos de que no va a entrar? Porque habíamos dejado acá una marca, un contraste visual que es la burbuja de aire. Esta columna empieza a subir y subir y subir. La presión que ejerce hacia abajo va a competir con la presión del compartimento. En el momento en que la altura de la columna de agua ejerce una presión hidrostática superior a la presión del compartimento miofacial, la burbuja de aire que habíamos dejado aquí como contraste va a avanzar hacia adentro y en ese momento hacemos la lectura. La lectura de la presión dentro del compartimento corresponde a la altura de la columna líquida. En este caso fue muy fácil porque empezamos a inyectar, inyectar, inyectar y todo está tensísimo. Todo muy tenso. Inclusive llegó a punto en que los 50 centímetros de longitud de esta extensión no alcanzó para ejercer la presión hidrostática y la solución salina empezó a rebasar por acá, por ese extremo. Eso significa que tiene más de 50 centímetros de agua de presión intracompartimental. En condiciones normales, la presión dentro de un compartimento es de menos de 10
milímetro de mercurio. Hay que hacer una conversión multiplicando milímetro de mercurio por 1.34 para obtener los centímetros de agua. Así es que este paciente tiene una presión intracompartimental superior a los 50 centímetros de agua y no hay duda de que ese paciente tiene un síndrome compartimental. Ya hay clínica y además estamos objetivando de que tiene un síndrome compartimental miofacial. Entonces, con esto ya se define para sala de operaciones para una dermofasciotomía. Y esto fue lo que se hizo en sala de operaciones. Se le hizo una dermofasciotomía y después de esto cambió el color de las partes distales, inclusive ya recuperó el pulso y definitivamente la dermofasciotomía resolvió el síndrome compartimental. A partir de ahí, la evolución fue satisfactoria. Se trasladó al servicio de recuperación y se estableció el plan. El plan consiste en que ya resuelto el problema quirúrgico y además vimos de que la tomografía del cráneo no muestra ninguna cosa de preocupar, decidimos suspenderle la sedación y continuar con el destete y eventualmente la extubación, dependiendo de su estado neurológico. Continuamos con las medidas de manejo. Hubo que transfundirle 2 unidades de glóbulos rojos empacados y la solución de mantenimiento, esta vez a 83 cc por hora como fluido de mantenimiento. Y desde entonces, ese paciente ya empezó a estabilizarse. Acá ustedes pueden ver, se le tomó una línea arterial, tiene una presión inclusive más bien alta de 170 sobre 80, una onda de pulsioximetría decente, una capnometría adecuada, un ritmo sinusal y normocardia. Pues esto es para ilustrar la importancia de objetivar las cosas y cómo un manejo expedito puede cambiar definitivamente el pronóstico de los pacientes. De ahí en adelante, todo fue de resultados satisfactorios. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos como alegrón de burro y es lo que se ha acuñado una frase célebre en anestesia. Anestesia es 99% de tedio, pero un 1% de terror. Pasábamos de ese 99% a una situación de ese 1% que es de terror. ¿Por qué ese 1% de terror? Porque hasta el momento lo que se ha resuelto fue la lesión primaria. Pero tenemos que pensar de que tarde o temprano puede aparecer algunas lesiones secundarias. Y esas lesiones, que pueden ser primarias o secundarias, se debe a, cuando son primarias, absorción directa de la energía del impacto. Esas lesiones primarias incluyen fractura, incluyen desgarro, incluyen laceración, incluyen los hematomas, pero las lesiones secundarias suelen aparecer en forma un poco más tardía. Estas incluyen, por ejemplo, la sepsis, incluye el edema de los tejidos y esto puede seguir sumando a un montón de otras consecuencias, como por ejemplo las alteraciones metabólicas y puede llevar al paciente a un mal resultado. Y eso fue lo que ocurrió con este paciente. Pareciera que ya ese paciente está en el carril de la salvación, pero de pronto, durante su estancia en recuperación, presentó esto. Vean ustedes, en el trazo se puede observar, esto fue una captura automática que hizo el monitor. Hizo
una taquicardia supraventricular, que como vemos es irregularmente irregular. Esto significa de que el paciente presentó una fibrilación atrial aguda de alta respuesta ventricular. Tiene una frecuencia de 130 por minuto, cuando previamente estaba en normocardia de alrededor de 70 por minuto. Y ya aquí cambian las cosas. Aparece una arritmia molesta, que es la fibrilación atrial. El manejo inicial con este paciente fue darle amiodarona 450 miligramos IV. Esa fue la dosis de carga del bolo de 5 miligramos por kilogramo, pero a pesar de que se le había completado los 450 miligramos en bolo y ya se había pasado a una infusión continua, el paciente persistió con la fibrilación atrial y además ahora asocia inestabilidad hemodinámica que no la tenía después de la cirugía. Entonces, se decidió realizarle una cardioversión eléctrica sincronizada. Con la cardioversión eléctrica se logró revertir con una sola descarga el retorno al ritmo sinusal. Sin embargo, ya aquí no todo está corregido, porque a pesar de que se retornó al ritmo sinusal, ese paciente empezó a tener más inestabilidad hemodinámica. Probablemente parte de esa inestabilidad hemodinámica tiene que ver con los efectos miocardiodepresores y vasodilatadores de la amiodarona. Y a raíz de esta inestabilidad ya hubo necesidad de iniciarle infusión con norepinefrina. Poco a poco se fue titulando la norepinefrina hacia arriba. Observen ustedes el registro de las cifras tensionales. Las presiones eran bastante bajas, 69-49, con medias de 53, y todas estas son presiones relativamente bajas. Y hubo necesidad entonces de ir titulando la norepinefrina paulatinamente hacia arriba. Y ya las cosas no andan tan bien, porque aparte de la inestabilidad hemodinámica, aparte de la arritmia, aparte también de la necesidad de soporte vasopresor, asoció esto. Vean la columna que corresponde a los egresos, a la diuresis. El paciente empezó a tener oligoanuria. Muchas horas consecutivas de diuresis de 0. Y cuando le tomamos gases arteriales de control, vean ustedes, estos fueron los primeros gases arteriales después de la cirugía. Tiene un pH 7.25, pero acá llama la atención de que el bicarbonato está bajo, 18.6, no tan bajo, pero acá ya nos preocupa de que ese lactato está en 7.4. Puede ser de que sea como evolución esperable después de todo lo que le ha pasado. No es tan catastrófico, pero no nos gusta. Es el lactato de 7.4. Y observen ustedes cómo aquí el déficit de base ya se empezó a ensanchar, ya tiene -8 de déficit de base, pero el examen físico sí es muy preocupante, porque ya empezamos a observar que el abdomen está distendido. Él no tenía el abdomen distendido. Y si uno examina con un poco más de cuidado, aquí tiene como una especie de herida, como de herida penetrante. No hay ninguna información adicional excepto el atropello que tuvo este paciente. Y llegaron también los primeros exámenes de laboratorio. Observen cómo ahora la creatinina ya va por 2.41. Es bastante preocupante. Y sobre todo, vean que el diagnóstico de un síndrome compartimental miofacial se corrobora además con una elevación importante de CPK, de más de 5.000 de CPK. Se le hizo otros gases arteriales de control y la cosa
se fue deteriorando, porque aquí ustedes pueden observar cómo ahora el lactato está en 10.6 y vean cómo el bicarbonato pasó de 18 a 15 y el déficit base pasó de -8 a -11, o sea, cada vez peor con este paciente. Y examinando con más cuidado, nos encontramos con que él tenía múltiples heridas en abdomen. Resulta de que historiando a los familiares, cuenta de que él había sobrevivido a una laparotomía porque le había pegado 8 balazos. Así está ese paciente, con esta herida. Y además, enfermería reporta de que el paciente hizo una hipoglicemia. Hizo una glicemia de 66 miligramos por decilitro y, perdón, 14 miligramos por decilitro, 14 miligramos por decilitro, a pesar de que estaba recibiendo una infusión de norepinefrina. Hubo necesidad de ponerle un bolo de dextrosa hipertónica y un nuevo control de gases arteriales muestra deterioro más marcado en la parte metabólica. El lactato ya subió a 14.9. Observe cómo ahora el lactato está más elevado inclusive que el bicarbonato. Tiene 11.8 de bicarbonato y el lactato está en 14.9. Y el déficit de base está en menos 17.1. Y aquí, a pesar de que en este momento está en ritmo sinusal, pero empezó a deteriorar la distensibilidad pulmonar, ya era más difícil oxigenarlo, la saturación ya va para abajo y observen ustedes cómo la capnometría también está disminuyendo de forma importante, de forma muy preocupante. Tiene capnometría de apenas 19. Entonces, los cirujanos, viendo el abdomen, ahora deciden llevarlo a sala de operaciones. Eso fue por medio de una valoración de cirugía general y deciden llevar a sala de operaciones. Ahora, con todo esto que hemos visto, ¿qué esperarías encontrar cuando le hacen la laparotomía? Un hemoperitoneo masivo, una perforación de víscera hueca, una isquemia mesentérica o un edema visceral masivo como consecuencia de la resucitación hídrica. Un rato para pensar. ¿Qué creen que podríamos encontrar con una laparotomía en este caso? Opciones, todas son muy plausibles, muy lógicas, muy posibles, ¿verdad? Hemoperitoneo masivo, perforación de víscera hueca, isquemia mesentérica, edema visceral masivo. Vamos a ver. Marcial Olivo dice edema. Coyenaga dice isquemia mesentérica. Carla dice hemoperitoneo. Ricardo dice hemoperitoneo. Pues todas esas opciones son plausibles. Ahora vamos a ver la respuesta a esta pregunta enigmática. Cuando le hacen la laparotomía, encuentran esto. Una isquemia mesentérica masiva. Todas las asas intestinales cianóticas, ausencia de peristalsis y es una isquemia generalizada. No había segmento del intestino, tanto delgado como grueso, que estuviese respetado. Es importante para entender el concepto de isquemia mesentérica
recordar la anatomía de la circulación mesentérica arterial. La irrigación del intestino se da a través de una rama del tronco celíaco, que es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da rama a través de la rama iliocólica y la cólica derecha, así como la arteria marginal, se encarga de irrigar la parte derecha y transversal del colon. Y a través de la mesentérica inferior, que da origen a la cólica izquierda y a la sigmoidea y a la rectal superior, termina de irrigar la parte izquierda del tubo digestivo. Recordemos también de que no solamente hay lado arterial, también se puede observar isquemia por trombosis venosa. Y también la trombosis venosa puede causar isquemia mesentérica por obstrucción del drenaje venoso. No es tan común, pero se puede dar. Desde el punto de vista epidemiológico, la isquemia mesentérica representa el 1% de los casos de abdomen agudo. Es una de las entidades más comunes de resolución quirúrgica y representa 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios en Estados Unidos. El principal problema de la isquemia mesentérica es su alta morbidez y sobre todo mortalidad. La isquemia mesentérica se puede clasificar en 2 grupos, en isquemia mesentérica oclusiva y la no oclusiva. La isquemia mesentérica oclusiva puede localizarse a nivel de la arteria, a nivel del territorio venoso o cuando hay isquemia focal segmentaria. En el caso de la isquemia arterial, suele ser de tipo embólica o de tipo trombótica. Cuando es oclusiva venosa, siempre es trombótica. No puede embolizar hacia el lado venoso, pero al lado arterial sí. Y también es importante conocer la distribución vascular. Territorio de la mesentérica superior, territorio de la vena o isquemia en focos segmentarios. Acá tenemos los porcentajes. La mayor parte de la isquemia mesentérica de causa oclusiva se debe a embolia hacia la arteria mesentérica superior. Y la población más vulnerable a una embolia arterial mesentérica superior es precisamente los pacientes que tienen una fibrilación atrial. Y este paciente presentó una fibrilación atrial. No sabemos si era o no portador de fibrilación atrial crónica. Lo cierto es que cuando llegó a sala de operaciones y en emergencias, estaba con ritmo sinusal. La fibrilación atrial apareció después de la cirugía en recuperación. La trombosis de la arteria mesentérica superior corresponde el 10%. La isquemia mesentérica no oclusiva corresponde al 25%. La trombosis venosa mesentérica corresponde al 10% y la isquemia focal segmentaria un 5%. Acá podemos ver un ejemplo de una oclusión de la arteria mesentérica. Un tromboémbolo acá tapa la circulación mesentérica y se pudo comprobar en la arteriografía. Este no es el caso del paciente, es una ilustración de un caso publicado. La trombosis venosa mesentérica puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria puede ser por trombofilia o por neoplasias. La secundaria puede ser por infección intraabdominal, por enfermedad inflamatoria intestinal o por trauma. Pero aquí, si sumamos 30 más 60, sería 90%.
¿Y qué pasa con el 10% faltante? El 10% faltante no se encuentra una causa de fondo. No se sabe por qué se produjo, pero hay una trombosis venosa mesentérica. Y en cuanto a isquemia mesentérica no oclusiva, eso se debe a la presencia de una intensa vasoconstricción mesentérica con reducción de flujo sanguíneo mesentérico. Eso se puede presentar cuando se usa dosis alta de vasoconstrictores, como los ergotamínicos, como la cocaína, y el uso de catecolaminas a dosis altas. El shock circulatorio como tal puede causar una isquemia mesentérica no oclusiva, y lo mismo cuando hay hipertensión intraabdominal. ¿Cómo se manifiesta una isquemia mesentérica? Clínicamente hay dolor alrededor del ombligo, que suele ser de tipo cólico. Esto al principio es intermitente, pero después se vuelve un dolor constante. Hay distensión abdominal, el paciente tiene intolerancia digestiva, tiene náusea, tiene vómito, puede evolucionar en estadio más avanzado hacia hipotensión, acidosis metabólica, y es una acidosis metabólica muy grave con niveles muy altos de lactato, niveles muy bajos de bicarbonato y también déficit de base muy marcado. En algunos casos puede tener hasta sangrado digestivo. Esto depende mucho también de los antecedentes del paciente. Por ejemplo, cuando tenemos paciente que tiene una fibrilación atrial, pensamos de que la isquemia mesentérica es de tipo cardioembólico, pero si la causa es secundaria a una hipertensión intraabdominal, probablemente las manifestaciones clínicas son muy distintas. La clínica es muy particular con la isquemia mesentérica porque tiende a evolucionar en forma de fases. La primera fase sería en las primeras 6 horas, cuando el paciente tiene un dolor muy fuerte que no se alivia con nada. Es un dolor muy marcado periumbilical, pero todavía en este momento no hay signos de irritación peritoneal y hay inclusive algunos ruidos aumentados como si fuese peristalsis de lucha. Después de las 6 horas pasa a una segunda fase. Esta segunda fase se le conoce como la fase de la calma engañosa. ¿Por qué? Porque el paciente como que de ese dolor fuertísimo ahora casi no tiene dolor. Sin embargo, ya hay datos de fallo circulatorio, con hipotensión, con taquicardia y distensión abdominal. Y antes había ruidos peristálticos. Ahora ya prácticamente no se le ausculta los ruidos peristálticos. Y después de esta segunda fase aparece la tercera fase, que es la isquemia irreversible. Aquí hay translocación bacteriana, hay riesgo inclusive de perforación y el paciente está francamente séptico, con shock, con fiebre, con muchísimo signos de irritación peritoneal y la sepsis intraabdominal secundaria, ya sea a translocación bacteriana o a una perforación intestinal. Esto lleva al paciente progresivamente a un síndrome de disfunción multiorgánica y cuando se instaura este cuadro, la mortalidad es superior al 90%. Al examen físico de un paciente que tiene isquemia mesentérica, se puede encontrar distensión abdominal y a la palpación tiene dolor que puede ser difuso, pero recordemos de que al principio no hay datos de irritación peritoneal, sobre todo cuando la consulta se hizo antes de las primeras 6 horas, en la primera fase. A la auscultación, los ruidos están ausentes y a la percusión hay francotimpanismo. Y en cuanto al laboratorio, los hallazgos son inespecíficos, pero
casi todos tiene el denominador común de que hay una grave acidosis metabólica. Y esto se puede observar en los gases arteriales. Vea cómo este paciente tiene un pH de 6.84. Siguió empeorando y observen ustedes acá. El lactato más de 20 y el bicarbonato por el suelo en 6.2. Cuando uno ve un perfil de gases sanguíneos como este papel, como de este paciente, no le queda ninguna duda que se trata de una isquemia mesentérica. Pocas patologías provoca tal desastre desde el punto de vista gasométrico. Y vean cómo tiene 20 de bicarbonato, perdón, 20 de lactato y apenas 6.2 de bicarbonato. Si colocamos la evolución, vea cómo ese paciente se fue deteriorando con caída de pH, con descenso progresivo de bicarbonato, con incremento marcado de lactato. Pasó de 10 a 14 y ahora está en más de 20. En la radiografía simple abdomen se puede observar datos de obstrucción intestinal. El intestino delgado inclusive sufre y aparece un signo que es patognomónico que se llama neumatosis intestinal. Hay edema de pared y en la radiografía simple abdomen aparece un aspecto de vidrio deslustrado abdominal. Pero no hay que confiar en la radiografía simple de abdomen, porque puede haber paciente con isquemia mesentérica sin anormalidades en la radiografía simple de abdomen. 1 de cada 4 pacientes con isquemia mesentérica, sobre todo en la fase inicial, tiene una radiografía simple de abdomen completamente normal. De ahí la necesidad de hacer estudios seriados y dejar el paciente en observación cuando hay sospecha de una isquemia mesentérica. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una neumatosis intestinal. Hay gas dentro de la pared intestinal que además está edematosa y también está con franca distensión. Pero esto es lo que se escribe en la literatura, pero en este paciente obviamente no se le logró realizar ningún estudio de imagen. De hecho, ni siquiera se había pensado a priori en el diagnóstico de isquemia mesentérica. Cuando se hizo la laparotomía ya quedó todo muy claro, pero antes de la laparotomía el diagnóstico era desconcertante. Recordemos de que isquemia mesentérica tiene una evolución natural, iniciando primero con dolor abdominal y aumento de peristaltismo. Después de las 6 horas aparece el hilio paralítico y como que el dolor disminuye. Esta es la fase de la calma engañosa, que no se nos olvide. Después de las 6 horas de inicio aparece esa fase de calma engañosa. Después aparece la tercera fase en donde ya hay franca irritación peritoneal con progresión de la necrosis de pared intestinal, hay translocación bacteriana y todo esto lleva a shock séptico y en algunos casos incluso hay perforación intestinal. Cabe mencionar que hay una fisiopatología muy importante a entender que explica el círculo vicioso. El círculo vicioso consiste en lo siguiente: cuando hay isquemia, entonces hay mala absorción, no se absorben los productos que se encuentran dentro del lumen intestinal. Esto eleva la carga osmótica endoluminal. Cuando sucede esto, el agua pasa de la pared hacia el lumen intestinal por la carga osmótica. Y esto aunado a que las bacterias fermentan y aumenta la cantidad de osmolitos. Y esto genera, entonces, entre los gases de la fermentación y la cantidad de agua que está entrando, produce una distensión hidroaérea. Aquí es donde se ve los niveles hidroaéreos. Al distender la pared del intestino, produce un aumento de la tensión parietal. Esto es la ley de Laplace.
Y esto causa compresión vascular y la compresión vascular va a agravar más la isquemia mesentérica y así se produce un círculo vicioso. ¿Cómo se trata la isquemia mesentérica? Pues hay medidas generales, que es la hidratación del paciente, anticoagulante, una intervención quirúrgica lo más temprana posible, de ser posible, hacer la resección y anastomosis, pero cuando hay una oclusión del tronco principal, se debe plantear la posibilidad de una reconstrucción arterial. Todo eso depende de qué? Depende de la viabilidad del intestino, depende del color, depende si hay o no pulsaciones arteriales y si hay o no peristaltismo visible. Con este paciente, ¿qué pasó? Toda la circulación espláncnica completamente cianótica, no hay pulsos arteriales, no hay peristalsis, todas las asas intestinales están distendidas, aún no había perforación, probablemente por el tiempo tan corto de evolución, y de hecho, vean cómo los pulmones ahora están muy tiesos, rígidos, la capnometría por el suelo en 11 y los cirujanos decidieron no hacerle nada. Es decir, una cirugía de abrir, ver, diagnosticar y dejar abierto. Aquí viene la duda existencial. ¿Qué pudo haber causado la isquemia mesentérica? Recordemos que ese paciente fue referido no por ninguna sospecha de isquemia mesentérica, sino porque el paciente tiene un síndrome compartimental que se resolvió quirúrgicamente de forma satisfactoria. Y en ese paciente, ¿qué pudo haber causado la isquemia mesentérica? Tuvo un episodio de fibrilación atrial. ¿Será suficiente ese episodio tan corto de fibrilación atrial y que haya generado coágulo dentro de la orejuela y de ahí cardioembolizar? También recordemos de que había sido sometido a la parotomía porque había recibido 8 balazos previamente y tiene múltiples heridas en pared abdominal. ¿Será que alguna brida aprisionó y causó la isquemia mesentérica? Poco probable, ¿no? Porque las bridas generalmente produce una afectación más localizada. ¿Será que por el uso de la norepinefrina pudo haber desencadenado esta isquemia mesentérica? ¿O el mismo trauma pudo haber provocado todo esto? No sabemos. Probablemente es algo multifactorial. Y no dio mucho tiempo para encontrar la causa verdadera. ¿Por qué? Porque sabemos el pronóstico que conlleva un hallazgo de una isquemia mesentérica masiva. Y de hecho, el pronóstico de una afectación tan generalizada es de pésimo pronóstico. La mortalidad es de 60 a 80%. Y así como está ese paciente, ya sabemos su destino. Inclusive en sala de operaciones siguió deteriorando. Vean la presión, 47-25. Aquí ya está evolucionando hacia una bradiasistolia. Aquí prácticamente no se ve capnometría. Tiene 3 de capnometría. Y finalmente evolucionó hacia una bradiasistolia. Y el paciente cayó en asistolia y se declara fallecido en sala de operaciones. Bueno, vamos a hacer como una recopilación de los mensajes más importantes que son muy aleccionadores de este caso. Este caso fue prácticamente como un combo, 2 por 1. 2 patologías, el síndrome compartimental y la isquemia mesentérica. Dentro de los mensajes para llevar a casa, el primero es que el manejo de un paciente politraumatizado requiere de un abordaje multidisciplinario. Esto no es tan cierto en nuestro medio porque todavía requiere de una cultura de abordaje multidisciplinario
y más que multidisciplinario, interdisciplinario. Porque lo primero que nosotros vemos es cada especialidad trata de poner de alta y así va a pasar el paciente hacia otro servicio u otra especialidad. En el caso de ortopedista, ni modo, ¿verdad? Porque sus colegas de otro hospital fueron los que le hicieron la colocación de tutores externos. Era un paciente ortopédicamente no zafable, por decirlo así, ¿verdad? Y la otra idea importante es que la forma para objetivar el síndrome compartimental es a través de la medición de la presión intracompartimental. ¿Y cómo se hace? Recordemos de que se puede hacer de forma sencilla con poco material, usando una llave de 3 vías, un AngioCAD. Ese AngioCAD, recordemos de que tiene que atravesar la fascia, no estar metido dentro de una articulación, no estar metido dentro de un tendón, una jeringa con solución salina, una extensión de 50 centímetros, adrede dejar una burbuja de aire para actuar como contraste visual. Cuando la presión de la columna hidrostática supera la presión del compartimento, la burbuja va a migrar hacia adentro. En este instante, hacemos la lectura de la altura de la columna hidrostática que va a corresponder a la presión intracompartimental. También, después de que el paciente fue operado de la dermofasciotomía, creemos de que todo es éxito de ahí en adelante. Y es cuando aparecen las lesiones secundarias, que pueden ser iguales o más graves que las primarias. De hecho, ese paciente falleció no por el síndrome compartimental miofacial, sino por la isquemia mesentérica. Por eso, en anestesia es un 99% de tedio, pero hay un 1% que corresponde a terror. Y tenemos que tener noción de lo que es el peligro en el manejo de los pacientes politraumatizados.